Desde Unión, Progreso y Democracia proponemos la devolución de la competencia en materia de justicia al Estado. Pero, sin embargo, nos disgusta profundamente que las declaraciones de nuestra presidenta en ese sentido se hayan producido tras 2 legislaturas de nefasta gestión y solo como excusa de mal pagador, además de al margen de otras comunidades autónomas gobernadas por su partido, aunque eso ya es otra historia. Bueno, realmente es la historia que a todos nos suena ya demasiado, el grupo PP-PSOE y la politización interesada de la justicia a todos los niveles. Pero seguimos con lo nuestro y nuestro grupo debe tener en cuenta que los ciudadanos de la comunidad nos han elegido para elevar este discurso en donde corresponda, pero también, como no podía ser de otra forma, para que colaboremos en la eficaz gestión de las competencias que esta comunidad tiene atribuidas, entre ellas, justicia. Decía la señora presidenta en su discurso de investidura, en el medio minuto que dedicó a la justicia, que el presupuesto se había quintuplicado en 8 años, pasando de 73 millones en el 2003 a 350 en el 2011. Pues permítanme que lo dudemos, ya que atendiendo a las declaraciones del consejero de Justicia en el 2003, recién transferida la competencia, el coste de las mismas fue de 159 millones. Es decir, o bien presupuestaron ya mal en el 2003 o el presupuesto simplemente se ha duplicado. A lo que habría que añadir que las transferencias por este concepto deben haberse incrementado a tenor del número de órganos creados desde entonces, que como usted, señora consejera, acaba de señalar, son exactamente 154. Así pues, permítanme que les diga que la comisión mixta creada para ver qué es lo que ha pasado con este incremento de presupuesto nace con un planteamiento, intencionadamente o no, equivocado. Por lo que muchos nos tememos que sus conclusiones poco o nada puedan aportar para mejorar la gestión que su Gobierno tiene encomendada. Tratándose, por lo tanto, de una competencia de administración, mera gestión, el PP, que presume de ser un buen gestor, no ha hecho otra cosa que despilfarrar durante 8 años los recursos de los ciudadanos. Y nos explicamos. En el año 2003 se presenta por esta consejería el Plan de Modernización de la Justicia, que incluye toda una serie de actuaciones que debían desplegarse para conseguir una justicia rápida, eficiente, por tanto, más justicia. Pues bien, resulta, la verdad, asombroso comprobar que tras 8 años no se ha conseguido ni uno solo de los objetivos. No entro en el tema de la Ciudad de la Justicia, pues entiendo que generó suficiente atención monográfica en el último año de la legislatura pasada. Paso simplemente a apuntar que con este proyecto no solo se han tirado literalmente a la basura más de 100 millones de euros, sino que, como consecuencia de la mala previsión, los ciudadanos de la comunidad tendrán que costear los alquileres de más de 14.000 metros cuadrados correspondientes a sendos edificios Hernani y Fernández de la Hoz, de los que el Gobierno se ha desprendido para sufragar el proyecto fracasado. Además de los gastos de mantenimiento y seguridad de 325.000 metros cuadrados en Valdebebas, y la existencia de un edificio como el del Instituto de Medicina Legal, que ha costado 25,5 millones de euros, que no cubre la función para la que fue creado y que además sigue pendiente la creación de la plantilla, siendo Madrid la única comunidad con esta competencia transferida que carece de Instituto de Medicina Legal. Por otra parte, otro de los proyectos era el Civitas, o la puesta en marcha de oficinas judiciales locales y de distrito. Y también ha sido un fracaso. Digamos que a través de ella se pretendía, palabras textuales del consejero en el momento de su presentación, que el ciudadano tuviera asistencia legal, servicio de orientación psicológica, equipo forense, además de que estas oficinas desplegaran carácter procesal y funciones de registro, etc. En la práctica, las oficinas que existen y que han sido creadas son meras ventanillas de información sin resultados prácticos de agilización de trámites ni de asuntos judiciales. Por no hablar de la modernización de los sistemas de información judicial, que permitirían, según se dijo en su momento, la presentación telemática de escritos, la tramitación electrónica, la firma digital, la comunicación telemática entre órganos judiciales y servicios comunes y demás maravillas, todas ellas que se han quedado en el tintero. El escenario que en este tema hoy se nos presenta es desolador. Los programas informáticos que tienen los juzgados están obsoletos. No existe digitalización de documentos o firma electrónica, es imposible la interoperabilidad de datos entre juzgados y policía y no existe noticia de las bases de datos que en su momento se anunciaban. Creemos de verdad que la acusación que hacen sistemáticamente al Gobierno del PSOE de que solo da soluciones parcheadas es justo lo que ha hecho el PP de Madrid, el PP en la Comunidad de Madrid en el área de justicia. Han tenido un presupuesto creciente año tras año y lo han desaprovechado por la inexistencia de una estrategia coherente. Estas improvisaciones, según entendemos, insisten además en mantenerlas y así han esperado hasta noviembre de 2010 para trasladar los juzgados de lo social a Princesa en la Plaza de los Cubos, pese a que este traslado era seguro, habida cuenta de las condiciones de adjudicación del edificio Hernani.
Este traslado se ha hecho sin prever el espacio correspondiente, de forma que las condiciones de trabajo son totalmente inadecuadas para la función que se desarrolla en el mismo. Y de cara, por tanto, a la legislatura que se inicia en tiempos de crisis, como no podemos por menos de tener en cuenta, creemos que deben priorizarse los objetivos de su consejería y que la consecución de estos redunde en una más eficiente administración de justicia en la Comunidad de Madrid. Estableceríamos como prioritario, en línea, en algún sentido, con lo que usted acaba de enumerar, tras el fracaso de la Ciudad de Justicia, establecer una planificación global de unificación que solvente el problema de dispersión de sedes judiciales. Introducción, esta vez sí, de forma eficiente, de las nuevas tecnologías, con sistemas de gestión interoperables con otras comunidades y otras administraciones. Acabar con la interinidad en la Administración, señora consejera, temas que usted ni siquiera ha tratado. Y, por otro lado, utilizar criterios racionales en la selección de personal contratado a través de la bolsa de trabajo, que valore experiencia, conocimientos jurídicos para elaborar el escalafón, favoreciendo la estabilidad. Y, por último, revisión de la privatización de determinados servicios como el de traducción jurada, que ha redundado en una peor calidad del mismo y en la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores, sin que, por otra parte, haya disminuido el gasto. Creemos, señora consejera, que más jueces, o lo que viene a ser lo mismo, más órganos judiciales, es solo otro parche si a estos órganos no se les dota de los medios personales y materiales necesarios para cumplir las funciones que tienen encomendadas. Medios personales y materiales que también se les han requerido en la memoria judicial del año 2010 y que es responsabilidad de esta consejería. Todo ello sin perder de vista la nueva oficina judicial, que debía haber puesto en marcha, de acuerdo con el Pacto de la Justicia, desde el 2003, y respecto de la que la Comunidad de Madrid tampoco ha hecho nada. Y, por último, en relación con la justicia, no podemos dejar de referirnos a la situación del turno de oficio. Profesionales a quienes la comunidad adeuda en estos momentos 18 millones de euros. Se nos dice que la deuda se genera por una partida erróneamente presupuestada, es decir, que la comunidad autónoma se desentiende de la realidad, presupuesta el gasto correspondiente al turno de oficio conforme a lo que debiera ser, pero como ya sabemos que la realidad es terca y aunque los asuntos han descendido y siguen en descenso, no lo hacen tanto como le hubiera gustado a su gobierno. Además, ahora la señora consejera señala que simplemente estos profesionales deben tener paciencia, es decir, esperar a que se elabore un estudio que determinará qué personas tienen derecho a justicia gratuita. Con todos los respetos, señora consejera, creemos que lo que deben hacer es, primero, bien sus cuentas, gastar en lo que tienen que gastar y pagar lo que deben. Y después, con toda la urgencia que quieran, revisaremos la configuración del derecho a la justicia gratuita. Estos profesionales han trabajado conforme a unos honorarios del año 2003, pese a que sus costes hoy en día son del 2010-2011. Y no tienen por qué esperar para cobrar lo que se les debe por un error de su gobierno, y menos tienen que esperar a que la Comunidad de Madrid estudie nada. Al respecto, quería continuar exponiéndole, señora consejera, que el Grupo Unión Progreso y Democracia va a presentar en esta Asamblea una proposición de ley en la que propondremos la supresión de la Agencia Madrileña de Protección de Datos, ente que se relaciona con el Gobierno a través de su consejería. La grave crisis institucional que vive España exige que tanto el Gobierno central como los autonómicos y locales den ejemplo de austeridad, como usted acaba de señalar, y ahorren en sus gastos. Pero tenemos muy claro, muy claro, que ese ahorro solo puede empezar por todo aquello que se deba considerar superfluo, innecesario o redundante. La Agencia Madrileña de Protección de Datos no solo tiene escasa actividad y elevado coste, sino que además sus funciones pueden ser ejercidas sin problema legal alguno por la agencia española, como de hecho ocurre en aquellas comunidades autónomas que carecen de estos órganos de control. Por dar un único dato, el coste de cada fichero gestionado por la Agencia Madrileña de Protección de Datos es de más de 140 euros, mientras que en la agencia española es de poco más de 7. Todo ello teniendo en cuenta el presupuesto asignado para el 2011 a cada entidad y el número de ficheros que respectivamente gestionan. Es decir, a los madrileños la gestión nos cuesta 20 veces más que si la hiciera la agencia estatal. Y una vez más, esto no es un ejemplo de buena utilización de los recursos públicos, sino todo lo contrario. Al Observatorio de Violencia Doméstica y de Género que existe dentro del Consejo General del Poder Judicial hay que sumar todos aquellos creados en las diferentes comunidades autónomas. Cuando nosotros entendemos que debiera ser suficiente la existencia de un único observatorio estatal para atender al fin propuesto, observatorio que por supuesto existe y en el que según su Real Decreto de Constitución ya están representadas las comunidades autónomas. Además, el propio observatorio regional ha entrado en concurrencia con los ayuntamientos y así en el de Madrid tenemos dos servicios con idénticas funciones. Por un lado, el Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género y, por otra parte, los puntos municipales del observatorio. Así pues, y como de lo que se trata es de racionalizar y ahorrar, creemos, señora consejera, que el citado observatorio debe ser suprimido.
y ello con independencia de los servicios que en relación con la violencia de género se concluya que esta comunidad debe seguir prestando, siempre que no implique una duplicidad como la que acabamos de referir. ¿Qué es lo que pasa con la Agencia Madrileña para la Migración? Entendemos que la ley del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, además de crear la Oficina Española del Retorno, estableció en su día la posibilidad de que comunidades autónomas y corporaciones locales pudieran tener sus respectivos entes o agencias. Y así, en diciembre del 2007, se crea la Agencia Madrileña adscrita a esta consejería. Desde su creación y hasta la fecha, según hemos comprobado, la actividad de la agencia se ha caracterizado por desarrollar una intensa agenda de viajes, tanto de la señora presidenta como del consejero y la directora de la agencia, a las diferentes casas en el exterior. Casas a las que se ha dotado de importantes subvenciones en concurrencia, en algunos casos, con las que otorga la Dirección General del Estado competente, sin que sepamos los criterios de concesión ni el porqué de las cuantías, etc. También hemos visto cómo la Comunidad de Madrid opina a través de la agencia sobre el nombramiento de los presidentes de estas casas, otorga subvenciones, dice que de buena fe, a casas no inscritas en el registro de asociaciones y centros de la comunidad, funda casas en las que el presidente del Partido Popular en el país acompaña a la directora de la agencia, esta viaja para explicar personalmente las novedades en materia electoral que afectan a los residentes ausentes. Y, en resumen, señora consejera, en nuestro humilde entender, creemos que es un panorama poco edificante el que está desarrollando esta agencia en el exterior. Habida cuenta de la competencia exclusiva que en esta materia ostenta la Nación y la que el Estatuto atribuye a la Comunidad de Madrid en materia de protección y ayuda a inmigrantes, creemos que debe esclarecerse cuáles son las competencias que cada administración debe ejercitar, evitando las duplicidades y evitando en cualquier caso que la Comunidad de Madrid actúe en el exterior como si de un mecenas caprichoso se tratase. Esperamos con interés el informe anual de la agencia para conocer cuál ha sido su actividad, teniendo en cuenta las competencias que la Ley 7/2007 le atribuye. Y al hilo de este último tema, señalarle que nos gustaría saber en base a qué competencia la Consejería de Presidencia otorga subvenciones a la Federación de Casas Regionales en Madrid, ya que podemos estar equivocados, pero entendemos que de migrantes tienen poco. Pasamos ya a la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, de la que debemos decir con los datos que contamos hasta la fecha que cumple con aprobado alto su cometido, aunque creemos que puede mejorar mucho en cuanto a su gestión, ya que consideramos que existe falta de optimización de los recursos de que dispone. Según los balances anuales de esta agencia, se ha ido reduciendo paulatinamente el número de plazas para internamientos debido a la reducción de medidas de este tipo impuestas por los jueces, llegando en el balance del 2010 a 343 medidas de internamiento. Actualmente la ocupación total de los centros de la comunidad está por debajo de los 260 internos, lo que supone tener más de 140 plazas vacías, no justificándose en ningún caso el gasto que están generando los contratos de gestión con las entidades privadas, al ser prescindibles muchos de ellos por falta de ocupación. Queremos subrayar en este tema que Unión, Progreso y Democracia considera que la ejecución de medidas privativas de libertad impuestas por el sistema penal de personas menores de edad, por cuanto se trata de restricción de derechos y deberes fundamentales, debe realizarse a través de un sistema de centros públicos con plantilla de empleados públicos, tal y como sucede en el sistema penal ordinario para adultos, por lo que entendemos que en tal sentido debe orientarse la reordenación de los medios de la agencia y así lo propondremos en el momento que resulte. Y en relación con esta competencia de la comunidad, asimismo, propondremos a su Gobierno la suscripción de un convenio interautonómico con las comunidades limítrofes de cara a que los menores puedan cumplir de forma efectiva las medidas de internamiento en el centro más próximo a su domicilio, tal y como está previsto en la ley, o en el centro más adecuado en el caso de no contar con este en su comunidad de residencia y sí en Madrid, asegurándose además de este modo la igualdad de derechos independientemente del lugar de residencia. Creemos, señora consejera, que es esencial contar con una administración pública profesional al servicio de los ciudadanos, lo que requiere que sea estable, simplificada, evaluable, eficiente y que esté despolitizada. Le decíamos hace un rato que su consejería era como un cajón desastre en donde cabía de todo después de los vaivenes de las últimas legislaturas. Y es que es un buen ejemplo de lo que una organización racional y eficiente debiera evitar, y por ello entendemos que debe determinarse por ley el número, estructura y denominación de las consejerías, de modo que aquellas novedades que impliquen creación, supresión o modificación de funciones deben ser aprobadas por la Asamblea de la Comunidad. De igual forma, es necesario concretar de forma detallada y restrictiva los servicios y funciones que pueden ser objeto de externalización, sin que puedan abarcar aspectos Doña Eugenia, esenciales. vaya usted finalizando cuando pueda. Enseguida, señoría. Sin que puedan abarcar aspectos esenciales de la función pública y asegurando un control y evaluación periódica, evitando asimismo en la medida de lo posible el desempeño de esas funciones o servicios por personal interino o laboral. Nuestras propuestas en cuestiones de función pública irán orientadas a la profesionalización de la Administración con la creación del directivo público, la limitación de la libre designación y eliminación de la mayoría de eventuales, colocados a dedo para entendernos, estableciendo un número limitado de ellos únicamente al servicio de los consejeros,